Muy buenas tardes, mi querida Colombia. Hernán Marulanda, la alternativa. Creando conciencia porque la alternativa somos todos. Hace algún tiempo, con compañeros de política, yo caí en cuenta que la democracia en Colombia estaba en peligro de muerte. Me preguntaban por qué, yo decía, se dedicaron a dispararle, y no es que sea uribista, como algunos dicen, simplemente hago análisis político. Porque se dedicaron a dispararle a Uribe, a Duque, al Centro Democrático, desde todos los ángulos, no solamente a nivel nacional, que es lo perturbador, sino a nivel internacional. Entonces le disparan desde la OEA, desde la ONU, le disparan derechos humanos, le dispara a Venezuela, le dispara a Nicaragua, etcétera, etcétera. Y lo más curioso es que como analista político, caigo en la cuenta que al señor Uribe nunca pudieron vencerlo en las urnas, como se debe en un país como Colombia, en un Estado de Derecho, como se debe vencer, con ideas, con argumentos. No pudieron vencerlo así. A Uribe casi que lo han derrotado en las redes sociales. Y para esto hubo un muy buen proyecto internacional, a mi manera de ver. Y es que como entendieron que no podían vencerlo en las urnas, por lo que sea, su liderazgo, lo que sea que la gente opine, los que votaban por el señor expresidente Álvaro Uribe, y los que después dijo él, por lo que sea, pero siempre terminaba ganándole a todos en las urnas. Y el proyecto político, póngale el nombre que quiera, comunismo, Colombia humana, progresismo, socialismo del siglo XXI, póngale el nombre para romantizar un ideal que es dictatorial. Póngale el nombre que sea. Entonces, ¿qué hicieron? Inventaron un proyecto. Pero esto no nace en la mente de Petro, no nace en la mente de Cepeda, no nace en la mente de Gustavo Bolívar. Porque si fueran tan inteligentes, hace rato se hubieran hecho con este país. Geopolíticamente, a potencias como Rusia, como Corea, como China, como potencias de Europa, y a nivel local, Nicaragua, Venezuela y Cuba, les interesa mucho lo que los colombianos tenemos como patrimonio, nuestra tierra, nuestras riquezas hídricas, de oro, de platino, etcétera, etcétera, esmeralda, lo que quiera poner. Y geopolíticamente, por la ubicación de Colombia estratégica, es un bocado muy apetitoso para estas potencias. Entonces, ¿qué hicieron? Como había un político que les estorbaba, había un partido que les estorbaba para sus funestos planes, entonces se idearon algo muy que realmente los aplaudo y los admiro. Aplicaron un concepto de marketing digital, de crecimiento exponencial. Lo que hacen las empresas que crecen exponencialmente, de multinivel, para crecer exponencialmente, es decir, de 1 a 1 millón así, en un momento. Y para esto se crearon un producto que se llama Odio hacia Uribe. Ese fue el primer producto que empezaron a vendernos a todos los colombianos. De allí que pareciera imposible que una persona que tenía el 75, el 70, el 80% de aprobación de su pueblo
en 20 años terminó siendo el ser más odiado de todos los tiempos. Y puesto al nivel de genocidas como Hitler, o muchos dicen que es peor que Hitler, imagínense. Pasó de ser amado a ser odiado. ¿Y cómo lo hicieron? O sea, aquí la cuestión es cómo lo hicieron. Porque aplicaron lo que ya dije, un concepto de marketing digital, de empresas multinivel para crecer exponencialmente. Entonces nos vendieron un producto, odio a Uribe. Y después le pusieron un eslogan a este odio, a este producto le pusieron un eslogan. Uribe Paraco. Entonces, primero fue el odio a Uribe, después Uribe Paraco. Pero como vieron que si no iba Uribe como candidato, elegían al que decía Uribe, entonces extendieron sus tentáculos a vendernos otro producto, odio hacia el centro democrático y por extensión odio, subproductos, odio, generar odio a los que decían algo a favor de Uribe. Entonces ahí es donde si usted dice algo en redes a favor de Uribe o en contra de Petro, inmediatamente lo etiquetan, Paraco asesino. Entonces, así, de un momento a otro, todos los que opinaban a favor de Uribe o en contra de Petro, como por arte de magia, se volvieron o nos volvieron paracos asesinos y descuartizadores y todos los adjetivos que usted le quiera poner. Pero ¿cómo hicieron esto? Como ya dije, a este producto, lógicamente, este producto lo estuvieron vendiendo, por decirlo de alguna forma, puerta a puerta. Pero cayeron en cuenta que puerta a puerta, si iban solamente a las universidades, a ciertos sectores de jóvenes universitarios a echarles el discurso, si iban a las escuelas de primaria, si iban al barrio, si iban a la comuna, si iban a la comunidad, a la ciudad, pues iban a tardar 40, 50 años o más y nunca lo iban a lograr. Entonces comenzaron a aplicar tácticas de mercadeo digital que utilizan empresas de marketing, como ya dije, y empresas multinivel. Y es que empezaron a contratar impulsadores o aceleradores de la marca. ¿Me explico? Vamos a suponer que este es un producto X y yo lo lanzo hoy al mercado. Nadie conoce a Hernán Marulanda. Digamos, se llama leche dietética, por decir algo, ¿cierto? Resulta que este producto yo voy casa a casa vendiéndolo a mis amigos, vendiéndoselo a los vecinos, a mis familiares. Para yo hacer de este producto algo rentable, con esta metodología voy a pasar años. Y quizás este producto nunca pegue, porque el sabor no gusta, porque la presentación no gusta, muchas cosas. Y puede ser que con el tiempo yo encuentre que este producto fracasa, porque no hice una investigación de mercado, porque el mercadeo no fue el apropiado, etcétera, muchas condiciones que se dan para este mercado. Pero si yo este producto lograra convencer a Maluma, si yo con este producto lograra convencer un día a Amparo Grisales, si yo lograra convencer a J Balvin, y ellos salieran con este producto de la leche dietética, revolviéndolo en un vaso y tomándole y diciéndole a su público, ¿cierto? Que son 5, 6, 10, no sé cuántos millones de seguidores. La leche dietética es lo mejor que le ha pasado a mi vida. Le aseguro que al otro día están disparadas las ventas. Ese concepto fue el que empezó a utilizar la izquierda radical en Colombia. Empezaron para generar ese odio hacia Uribe, o sea, si lo decía Petro, si lo decía Cepeda, pues, digamos, alcanzaría en el mercado, por decirlo de alguna forma, algunos clientes, captarían a algunos clientes, la mirada de algunos clientes. Pero si empezaba a decirlo, por ejemplo, Maluma, si empezaba a decirlo Calle 13, si empezaba a decirlo la actriz, si empezaba a decirlo el actor, si empezaba a decirlo a nivel internacional, otros aceleradores de esa marca, si empezaba a decirlo organismos de derechos humanos internacionales, gente internacionalmente prestigiosa, pues lógicamente ese producto iba
a explotar en las redes sociales. Y eso es lo que ha pasado realmente en las redes sociales. Ese odio hacia Uribe empezó a generarse a través de ese proceso de marketing, a través de las redes sociales, a través de buscarse aceleradores de marca, influencer, que todos los días, si usted mira en redes sociales, comenzaron una estrategia de todos los días, y todo el día, 24/7, Uribe Paraco, Uribe Paraco, Uribe Paraco, Uribe asesino, Uribe Paraco, Uribe asesino, Uribe. Y eso fue calando en la psiquis, más, preferencialmente de los jóvenes, porque ellos buscaron también, en cuestiones de mercadeo y marketing, se busca un público objetivo. Y los jóvenes, por su falta de experiencia, por muchas cosas, porque en Facebook, si sale, como ya dije, si sale Maluma diciendo Uribe Paraco, o sea, nadie se va a preguntar de sus seguidores, nadie va a preguntar ni va a investigar, ¿será que sí? ¿Será que no? Y miren cómo esa conveniencia. Santos nos metió 4 reformas, Santos subió el IVA del 16 al 19, pero la izquierda nunca presionó paros contra Santos. A Santos le dieron todo lo que le quisieron dar. Santos inclusive pagó ese premio Nobel de Paz a costilla de la plataforma continental de los colombianos, que le cedió a Nicaragua sin un solo disparo y sin una sola bala, solamente con una firma. Se dio una plataforma, lo que yo digo, en geopolítica, ¿cuánto nos costó geopolíticamente a los colombianos el premio Nobel de Paz de Santos? Y la pregunta sería, geopolíticamente, ¿cuánto nos va a costar implementar el sistema socialista para descartar el sistema capitalista o neoliberal que otros llaman? ¿Cuánto nos costará geopolíticamente en vidas y en recursos? Porque es que esto no es de gratis. O sea, esto viene patrocinado desde el exterior. Entonces, cuando ustedes miran, por ejemplo, en el paro de derechos humanos, ¿cuándo han visto usted que cuando matan policías salga Derechos Humanos a demandar a los promotores del paro internacionalmente ante Derechos Humanos y ante instancias internacionales? Nunca. Y nunca lo han hecho y nunca lo harán. ¿Cuándo salió Derechos Humanos a demandar a las FARC por violación de niños? Por desplazamiento de campesinos, por robo de tierras, por secuestros, por asesinatos de menores que se llevaron de sus casas y después quisieron desertar. Nunca derechos humanos, mire, derechos humanos. Nunca levantaron internacionalmente quejas contra el secretariado de las FARC. Jamás. Antes defienden sus causas, defienden sus cultivos, defienden que no los fumiguen con glifosato, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que vemos es geopolíticamente una escalada, un bombardeo mediático a través de redes sociales, porque en redes sociales, como ya digo, nadie pregunta. Si en redes sociales alguien pone una foto mía y dice, y ya ha pasado muchas veces, este fue el que violó a la niña de 4 años en tal parte, y si lo ve, mátelo o lo que sea. ¿Y qué empiezan a decir en redes sociales los comentarios? Eso ya se ha vivido. Violador, hijo de tantas, si te vemos te vamos a picar, te vamos a matar. La gente no dice, bueno, este tipo sí será verdad que violó, sí será verdad que es. Y son miles de casos que ha pasado así, que lanzan algo en Facebook y al tiempo es que se dan cuenta que realmente esa persona no era o que nunca pasó lo que decían ahí que había pasado. Entonces, esa misma estrategia utilizó la izquierda radical, porque en Facebook nadie pregunta, en redes sociales nadie pregunta, simplemente comparten, replican, y alguien dijo, no sé quién dijo una frase, que cuando una mentira se repite y se repite constantemente, se convierte en una verdad. Entonces, eso ha hecho la izquierda radical, pero esto también lo están haciendo con nosotros a nivel internacional. Vuelvo y les digo, la geopolítica, como lógicamente Uribe, y esto espero que me entiendan este concepto, como Uribe no es un líder a nivel mundial, lógicamente la misma estrategia que le aplicaron a Uribe en Colombia no sirve a nivel internacional para quedarse con nuestro país
estas potencias que lo anhelan y lo quieren, ¿cierto? O sea, internacionalmente no podían ir a decir a Suiza, a España, Uribe Paraco, y con eso se iban a apropiar de la cultura, se iban a apropiar de las riquezas del país, no. Estas mismas élites, para quedarse geopolíticamente con la riqueza de nuestros países, para ir taladrando nuestra cultura, para poder ir penetrándonos, irnos deshumanizando. ¿Cómo lo han hecho? A través de la música, el reggaetón. ¿A usted no le parece muy curioso que siempre el reggaetón sea la música más premiada en esas cuestiones de los Grammys, todos esos que dan premios a la música latina, sea precisamente el reggaetón? Que personas que denigran de la mujer, constantemente denigran, como si fuera simplemente un objeto sexual, al que hay que pisotear, ¿cierto? Sexualmente y de todas las formas, los vuelven multimillonarios, como a Maluma, como a J Balvin, gente sin ningún talento en muchos casos. ¿No les parece curioso que una persona como Bob Bunny lo nombren, creo que 2 o 3 veces seguidas, el mejor compositor del planeta, el compositor del año, y lo han nombrado creo que 2 o 3 veces seguidas, cuando lo único que hace cantar es cuestiones sexuales, denigrando a una mujer? Quiero metértelo todo, quiero hacértelo por detrás, quiero que bueno, un poco de barbaridades, y a ellos les parece que eso es poesía pura, a ellos les parece que eso es hermoso, eso es digno de premiar. Entonces eso va haciendo carrera en los jóvenes ya se van deshumanizando tanto que ellos saben que salir a denigrar en un disco a una mujer, eso les produce millones y millones de pesos. Entonces mire cómo han desensibilizado nuestra cultura. Un país que era básicamente cristiano, temeroso de Dios, de buenas costumbres, poco a poco se ha perdido el respeto a los padres, se ha perdido tantas cosas porque ¿qué han hecho estas élites a nivel mundial? Han metido todas sus cosas perversas a través de nuestras constituciones. Es decir, primero han obligado al país. El problema de Colombia, compañeros, como yo lo veo, el verdadero problema de Colombia es que somos un país tercermundista y dependemos de potencias. Entonces, ¿qué hacen las potencias? Las potencias nos prestan dinero, pero eso no es gratis. Ahí es donde viene cómo es que se van quedando con los países. Esto no es gratis porque ese préstamo de dinero, esas ayudas militares, esas ayudas en ciencia y tecnología, todas esas ayudas no las cobran ¿cómo? Permitiendo que metan su veneno y su perversidad a través de nuestras constituciones, la ideología de género, el matrimonio igualitario, el aborto, mi cuerpo, mi decisión. Entonces meten una serie de ideologías donde eso va calando primeramente en la juventud. Yo les voy a hacer una pregunta técnica. ¿Cuándo el aborto? ¿Cuándo la ideología de género? ¿Cuándo el matrimonio igualitario? ¿Cuándo todas estas perversidades nació en un país como Haití y el resto del planeta escuchó y dijo, sí, eso que propone Haití está bueno? Nació en un país como Colombia, nació en un país como Ecuador, nunca. Siempre estas ideologías perversas que van siempre en contra de la familia, en contra de todo lo bueno establecido para deshumanizarnos, nacen en las potencias que con su dinero, en las potencias que en sus, entre comillas, ayudas tecnológicas, encuentran dirigentes, encuentran políticos que venden su alma al diablo. Y eso es lo que ha pasado con Colombia. Hernán Marulanda, la alternativa, dice que la única forma, y aquí quiero que entiendan ustedes jóvenes que están ahora en paro, la única forma de desligarnos, de romper esas cadenas opresoras, es cambiar el chip mental y empezar nosotros a convertirnos en potencia. Si nosotros seguimos siendo un país tercermundista, simplemente lo que estamos haciendo con este paro, queridos compatriotas, y de llegar el socialismo del siglo XXI a instalarse aquí y fuera con el capitalismo, es cambiar de amo. Es lo único que vamos a hacer.
Aquí nadie va a vivir mejor, aquí nadie le va a cambiar su vida, como están diciendo, aquí nadie está logrando cambios de ninguna clase. Aquí lo que vamos a hacer es simplemente a cambiar de amo. Venezuela. Venezuela era un país capitalista, rico en petróleo, la quinta potencia del mundo en petróleo. Hoy en día no tienen petróleo, hoy en día no tienen gasolina, hoy en día no tienen gas. Deficientes en energía, no cultivan casi nada, hay hambre, hay hambruna, hay miseria, hay desesperación. Pero ¿qué hizo Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela para que se convirtiera de una potencia a lo que es hoy un país miserable? Simplemente cambiaron de amo y resultó que el amo que llegó es peor que el que había. Entonces aquí nosotros no nos estamos haciendo ningún favor. El único favor que podemos hacernos como nación es empezar a cambiar el chip, es empezar a volvernos potencia, es prepararnos y empezar a hacer potencia para poder desligarnos de estas potencias que nos tienen subyugados y siempre nos tendrán subyugados, porque mientras dependamos de sus préstamos, de su tecnología, dependamos de sus culturas y que nos las impongan, siempre estaremos bajo un yugo opresor. Y aquí lo único que vamos a hacer es a cambiar de amo. Entonces, mi gente, los invito a recapacitar. No les hagamos más el juego a estas potencias. Aquí no va a cambiar absolutamente nada en Colombia con estos paros. El odio a Uribe es algo que nos metieron por los tuétanos, por los huesos, a través de redes nos lo metieron. Y es tan cierto que el ministro de Defensa de Uribe fue Juan Manuel Santos. Y precisamente de 2006 al 2009 que apareció Santos en el Ministerio de Defensa fue que se dieron y estallaron los falsos positivos en Colombia. En el primer gobierno de Uribe no hubo ni un falso positivo. ¿Por qué los derechos humanos no han investigado nunca eso? ¿Por qué la izquierda radical en Colombia nunca le ha pedido cuentas a Santos? ¿Por qué la Derechos Humanos Internacional nunca le ha pedido cuentas a Santos? Antes lo blindó con un Nobel de Paz. Pues porque por ese Nobel de Paz, por quedarse callados, porque les conviene que Santos actuara de esa manera. Nos tocó darle nuestra plataforma continental y recuerden que venían también por San Andrés y Roncador y Quitasueño. Venían también por esas islas, porque Nicaragua pidió más, pero en sí no es Nicaragua, son estas potencias porque ya hay potencias con intereses en la riqueza del subsuelo marino que hay allí en esta plataforma continental. El ejército está infiltrado, la policía está infiltrada, el Congreso está infiltrado, la Corte Constitucional está infiltrado. Todo está infiltrado por el cáncer de la izquierda radical. Y si nosotros seguimos haciéndole el juego, con todo esto, mire, todo esto lo que está pasando actualmente en Colombia, con este paro y todas esas cosas, simplemente eso es música para los oídos de la izquierda radical. Eso es música para los oídos. Ellos creen. Y no creen, ya estamos a esto, amigos, estamos a esto de caer en sus manos y en sus garras. Dios no lo quiera. Yo sé que va a pasar algo sobrenatural y eso no va a pasar. Y Dios quiera que no pase, porque donde pase van a venir los ayayáis. Y todos esos jóvenes que hoy dicen la resistencia, la primera línea y todas estas cuestiones, cuando esta gente cuando esta gente llegue y cuando ya ustedes vean que fueron engañados y vayan a hacer lo mismo, les cuento que con esta gente no hay primera línea ni nada, les tiran los taques encima, los van a asesinar y no va a haber ninguna represalia internacional como está pasando en Nicaragua y como ha pasado en Venezuela, que para ellos que asesinan los jóvenes que marchaban, no hubo ninguna condena, ninguna represalia, todo el mundo comió callado, porque eso se presta para los intereses de estas potencias que quieren quedarse con Sudamérica y ahora especialmente Colombia, geopolíticamente hablando. Entonces ahí les dejo la inquietud, mi gente. Recuerden que les habló Hernán Marulanda, la alternativa, creando conciencia, porque la alternativa somos todos, a cambiar el chip, mi hermano.